Otro punto, 177, el incidente de Antioquía, capítulo 2, del verso 11 al 14. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, abiertamente me lo opuse, porque era culpable, pues antes que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles. Mas cuando vinieron, se retraía y recataba de ellos, temiendo a los de la circuncisión. Y le imitaron en esta simulación también los demás judíos, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado por esta simulación. Mas cuando yo vi que no andaban a las derechas conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Aquí vienen los comentarios. Esta es otra versión de Biblia. 11. No se trata de culpa moral, ni menos aún de error doctrinal, sino de una falta de previsión en San Pedro, que no proveía las consecuencias de la actitud que tomaba. 12. Es de notar que no dice aquí San Pablo que los compañeros de Santiago fueran enviados por él, ni menos aún que fueran enviados con el objeto de disuadir a San Pedro que comiera con los gentiles. 13. Primado de Pedro, otra prueba concluyente de la suprema autoridad de San Pedro, que solo con su ejemplo puramente negativo, determinado además por el miedo, o como dice San Pablo, con su simulación, indujo irresistiblemente a tomar la misma actitud aún al mismo Bernabé, que era juntamente con San Pablo, apóstol de la gentilidad. 14. Ortodoxia intachable. El no andar a las derechas conforme a la verdad del evangelio no significa error en la doctrina, sino inconsecuencia en la práctica. Algún escritor moderno, apelando a un juego de palabras sugerido por el original griego, ha dicho, no sin cierta gracia, que la falta de San Pedro no fue de ortodoxia, sino más bien de ortopedia. Otro punto, 178, el discurso de Pablo, capítulo 2, del 15 al 21. Si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores venidos de la gentilidad, entendiendo empero que no es justificado un hombre por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, que no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Entre paréntesis, Salmo 142:2. Y si al buscar ser justificados en Cristo nos hemos hallado también nosotros pecadores, ¿será que Cristo es agente del pecado? Jamás, de ninguna manera, porque si lo que antes derribé, eso lo edifico de nuevo. Me declaro transgresor, porque yo por medio de la ley morí a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy crucificado, pero vivo, no ya yo, sino Cristo vive en mí, y eso que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe de Dios y de Cristo, que me amó y se entregó por mí. No repudio como nula la gracia de Dios, porque si por la ley se alcanzase la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Comentarios 14 al 21.
En este pasaje nos da San Pablo solamente un resumen de su discurso, exordio y primer argumento tomado de la inconsecuencia práctica de San Pedro. 15:16. Aquí precisa el apóstol la tesis del discurso intercalada. En el segundo argumento, la tesis es: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Tiene dos partes, una negativa y otra positiva. En la primera, no excluye la necesidad de las buenas obras, las cuales en esta misma carta, lo mismo que todas las otras, recomienda encarecidamente. Solamente afirma que por más que el hombre multiplique las prácticas de la ley mosaica, nunca pasará del estado del pecador al estado del justo. En la segunda no expresa todo el proceso de la justificación, sino solamente su principio y raíz, el cual exige como complemento normal el sacramento del bautismo. Por lo que se refiere al argumento, es bastante claro para quien lea reproduciendo mentalmente las variadas reflexiones de voz con que el apóstol iría pronunciando los diferentes incisos de este periodo medio irónico y medio patético. 16. La última frase de este verso es una confirmación escriturística de la tesis. 17-18. Este nuevo argumento, poco menos que enigmático para nosotros, pone de relieve la contradicción de los gálatas, que ahora querían volver a las prácticas de la ley. Díceles San Pablo: vosotros, considerando la ley como ineficaz para justificar al hombre, la abandonasteis y os acogisteis a Cristo, atraídos por él. Cristo, pues, fue la causa de que abandonaseis la ley. Ahora, al querer volver a aquellas prácticas, consideráis un crimen el haberlas dejado. ¿No veis, pues, que con eso hacéis recaer este crimen sobre el mismo Cristo y le hacéis instrumento de pecado? Señal que entonces hicisteis bien en repudiar aquellas prácticas, y ahora hacéis muy mal en quererlas volver a admitir. 19-20. Por la muerte a la vida. La idea fundamental de este argumento teológico se reduce a que, habiendo nosotros muertos a la ley, estamos ya totalmente desligados de la ley. Pero San Pablo en sus argumentaciones suele ir más allá de lo que exige la estricta demostración de la tesis. Tres cosas añade aquí. La primera es que si hemos muerto a la ley, es precisamente en virtud de la misma ley. En cierto, la ley que aquí en bloque es toda la legislación mosaica y que, aunque transitoria, representaba entonces la voluntad de Dios, fue violada por el pecado. Esta violación debía ser reparada y en todo rigor de justicia. No podía hacerlo sino por la muerte del hombre Dios. Ahora, pues, la muerte del Redentor era lo justamente de todos los hombres, místicamente incorporados e identificados con él. Por tanto, la misma ley que determinó la muerte de Cristo, por el mismo caso determinó la muerte de los hombres. La segunda es que esta muerte no remata en muerte sino en vida. Es notable el énfasis con que San Pablo hasta 3 veces nos pone ante los ojos este tránsito de muerte a vida.
triple antítesis que gráficamente puede representarse en esta forma. Morí a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy crucificado, pero vivo. No ya yo, sino Cristo vive en mí. La tercera es que la muerte con la anulación que supone de la propia personalidad no es de carácter físico, sino moral, o mejor dicho, místico. A pesar de esta muerte subsisten la vida y la personalidad física, o como dice San Pablo, en carne, vida y personalidad. Empero que no han de ser independientes de Jesucristo, sino que han de vivir y se han de desarrollar dentro de su fe. 20. El amor de Cristo 3 veces y con matices distintos expresa San Pablo la idea consoladora que el amor de Jesucristo fue el principio determinante de su pasión. Aquí dice, me amó y se entregó por mí. A los Efesios escribe, nos amó y se entregó por nosotros. 5:2. Amó a la iglesia y se entregó por ella. 5:25. Con eso nos da a entender San Pablo que el amor de Cristo a los hombres fue al mismo tiempo singular y universal, individual y colectivo. Amor que consiguientemente reclama de todos y cada uno de nosotros un reconocimiento amoroso, lo mismo que si hubiera sufrido hubiera sufrido la muerte por cada uno en particular. Este amor redentivo de Cristo es el que justificaba la devoción a su divino corazón, símbolo de este amor. Proporcionalmente, el amor maternalmente corredentivo de María motiva la devoción a su corazón inmaculado. 21. Último argumento con que el apóstol prueba su tesis. Quiere decir más claro que si fuera la ley la que nos justificase, sería absolutamente inútil la muerte de Cristo. Por tanto, buscar en la ley la justificación es por el mismo caso repudiar como inútil la gracia que Dios nos hizo dándonos a su Hijo para que muriera por nosotros. Ahora viene el segundo punto de esta lectura, que sería el bloque 2, el Evangelio, cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Punto 179. Introducción. Evidencia de los hechos. Capítulo 3, del 1 al 6. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo clavada en cruz? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o bien por la fe que habéis oído? ¿Hasta tal extremo llega vuestra insensatez? Tras la iniciación por el Espíritu, buscáis ahora la consumación por la carne. Habréis padecido en vano tantas cosas, si es que se puede decir en vano. El que os suministra pues el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿hace eso en virtud de las prácticas de la ley, o bien por la fe que habéis oído? Así fue como Abraham creyó a Dios y le fue tomado a cuenta de justicia. Génesis 15:6. Comentarios. 3.1. Cristo crucificado. Fascinar quiere decir trastornar. El juicio con hechicerías.
encantamientos y sobre todo con miradas nocivas. Se maravilla San Pablo que la vida imagen de Jesús crucificado, que les había puesto delante de los ojos, no hubiera bastado, cual divino talismán para contrarrestar la fascinación o ahogamiento con que los tenían embaucados las prácticas mosaicas. Estas palabras nos revelan la importancia que en su predicación daba el apóstol a la muerte del Redentor. 4. Iniciación y consumación. Buscar la iniciación en la carne y la consumación en el espíritu podría ser razonable, como la es comenzar por lo imperfecto para acabar con lo perfecto. Pero invirtiendo los términos, busca en el espíritu la iniciación y en la carne la consumación. Es un contrasentido intolerable. En la primera parte de este versículo parece concluir San Pablo con los Gálatas: no han sacado provecho alguno de todo lo que han sufrido, mas haciéndose cargo de la inconsecuencia humana y de la poca malicia de los Gálatas. Modifica su apreciación manifestando su convicción de que no han padecido en balde. 6. La justicia por la fe. La justicia que por la fe alcanzó Abraham, lo mismo que nuestra justicia por la fe en Jesucristo, no es una justicia meramente ficticia o imputada, como quieren o querían los protestantes, sino una verdadera justicia que Dios le concedió en atención a su fe. La expresión que emplea San Pablo, tomar a cuenta, está tomada del lenguaje comercial en el cual no tiene nada de ficticio. Hay otro punto: la ley y la fe, la ley y la promesa. Punto 180. Por la fe, hijos de Abraham, bendecidos en Abraham. Capítulo 3, del 7 al 9. Entended, pues, que los que viven de la fe, estos son hijos de Abraham. Además, previendo la Escritura que por la fe justifica Dios a los gentiles, dio de antemano a Abraham la feliz nueva. Génesis 18:18. De que bendecidas serán en ti todas las gentes, de modo que los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. 7. Comentario. De las palabras de la Escritura deduce el apóstol que no es la circuncisión como querían los judaizantes, sino la fe la que constituye verdaderos hijos de Abraham. 8:9. No solo la filiación de Abraham, sino también la participación en las promesas que Dios le hizo. Es efecto no de la circuncisión, sino de la fe. Otro punto. 181. La ley es un régimen de maldición de la cual nos libertó Cristo. Capítulo 3, del 10 al 14. Pues, ¿cuántos quieren vivir por las obras de la ley? Caen bajo la maldición, porque escrito está: que maldito todo el que no persevera constante en todas las cosas escritas en el libro de la ley, de modo que las cumpla. Deuteronomio 27:26. Y que en virtud de la ley nadie se justifica en el acatamiento de Dios. Es cosa manifiesta, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 2:4. Ahora bien, la ley no procede por vía de fe, sino que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Cristo nos rescató de la maldición de la ley.
hecho por nosotros objeto de maldición, porque escrito está: maldito todo el que está colgado de un palo, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Comentario 10:12. Los elementos esenciales de esta sutil argumentación se reducen a dos: que la ley es ocasión de pecado, pero que en sí misma, para levantar al hombre del pecado, no ofrece ningún recurso. 13:14. Cristo crucificado, fuente de bendición. La maldición de la ley se trocó por la fe en bendición. La clave de este misterio nos la da Jesucristo crucificado, que, reducido por nuestros pecados, de los cuales quiso hacerse responsable, a ser objeto de la maldición divina, muriendo y dando satisfacción a la justicia de Dios, trocó la maldición en bendición, bendición prometida antes al gran patriarca y ahora realizada por la efusión del Espíritu Santo, bendición y efusión que alcanzó no solamente a los judíos, sino también a los gentiles en Cristo Jesús. Otro punto, 182, la ley y la promesa. Capítulo 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo según las leyes humanas, aun tratándose de un hombre legítimamente otorgado. Nadie puede anularlo ni añadirle nuevas cláusulas. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y en él a su descendencia. Génesis 12:7. No dice y a las descendencias, como hablándose de muchos, sino de uno solo. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Digo pues esto: el testamento ya válidamente otorgado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años más tarde, de suerte que la promesa quedase anulada. Porque si de la ley dependiera la herencia, ya no procedería de la promesa. Y es así que a Abraham hízole Dios merced de la herencia por medio de una promesa. Comentario del 15 al 18. La promesa y la ley. Aquí comienza San Pablo a exponer su magnífica concepción del Antiguo Testamento, en el cual ve dos cosas radicalmente distintas: la promesa y la ley. La promesa es un elemento esencial que, lejos de anularse, halla su plena realización en el Evangelio. La ley, en cambio, es un régimen accidental y transitorio, que al llegar el Evangelio perdía toda su razón de existir. Si el Evangelio se compara a un edificio, la promesa es el fundamento, la ley los andamios. Si se compara a un árbol, la promesa es la raíz, la ley los rodrigones. A la luz de esta concepción se ve toda la fuerza de la argumentación de San Pablo, cómo la promesa era independiente de la ley y cómo la herencia era debida no a la ley sino a la promesa. Otro punto, 183, transición, el problema de la ley. Capítulo 3, 19, 22. Pues, ¿y la ley qué? En razón de las transgresiones fue adicionada a la promesa, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, promulgada por ministerio de ángeles por intervención de un mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. ¿La ley pues será contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley
capaz de vivificar, entonces realmente de la ley procedería la justicia, sino que la Escritura lo encerró todo bajo el dominio del pecado, para que la bendición de la promesa se otorgara a los creyentes en virtud de la fe de Cristo. 19. Comentarios 19. Motivación de la ley. En razón de las transgresiones, la dureza aparente de esta frase desaparece teniendo en cuenta las observaciones siguientes. 1. En el lenguaje de San Pablo y generalmente en el lenguaje de toda la Escritura, tales frases no tienen precisamente el sentido de finalidad, como a primera vista pudiera parecer, sino que tienen frecuentemente el de consecuencia o resultado, que es el que tiene en este lugar. 2. Aquí la ley no es sólo el código de preceptos morales, sino toda la institución política religiosa inaugurada en el Sinaí, que venía a ser un régimen de terror, en que la legalidad armada se consideraba como única defensa del derecho. 3. San Pablo tiene presente no precisamente la ley en sí misma, sino tal como la concebían los escribas. La Torá, como ellos la llamaban, convertíase merced a una absurda personificación en el objeto exclusivo de su estudio y de su ciencia, y casi de su culto y adoración. Y la observancia de tal ley, si bien puramente formulista y mecánica, creían ellos que les daba derecho no solo a la veneración de los hombres, sino también a la recompensa de Dios, este ídolo monstruoso, el cual San Pablo había un tiempo adorado fervientemente, en el que tiene delante de los ojos, cuando con tanta dureza califica la ley. 20. Dios es uno solo. Nota esto San Pablo para indicar que además de Dios es necesaria otra parte contratante, que es aquí el pueblo de Israel. El mediador entre ambas partes fue Moisés. Con esto hace resaltar el apóstol la distinción entre la promesa y la ley. Mientras la promesa era unilateral y absoluta, y por tanto no podía fallar, la ley en cambio fue bilateral y condicionada, y por consiguiente podía fallar por una de las partes contratantes, y de hecho falló por la falta de Israel. 21. San Pablo propone aquí como una dificultad la oposición entre la ley y la promesa. La solución que da es, en la hipótesis de que la ley justificará realmente, sería contraria a la promesa, pues que la dejaría sin objeto. En cambio, desde mi punto de vista, no hay ninguna oposición, por cuanto la ley en nada toca la promesa. Con esto, la dificultad se vuelve contra el mismo que la proponía y se convierte en argumento positivo de la tesis. 22. Lo encerró todo bajo el dominio del pecado. La Escritura, al declarar tantas veces que todos los hombres, tanto gentiles como judíos, habían traspasado la ley, testifica por el mismo caso que todos eran reos del pecado delante de Dios. Y eso precisamente quiere decir encerrar bajo el dominio del pecado.